kontua da, duela ja denbora askotxo, gehiegi, jende bat dabilela hemen, zonalde honetan, batez ere Gesalatz, Deierriko baileretan eta Abartzuzan. Eta, herri hauek, biztanle gutxiko herriak dira, eta hemen etxeak erosi dituzte poliki-poliki, eta gero eta gehiago dira, eta familia oso handiak dira, 12 pertsonako familiez ari gara, eta gure beldurra da, haiek instituzioak hartuko dituztenarena, eta hemen kolonizazio bat egitearena. Orduan, guk haiek momentuz haiengan ikuste ditugun baloreak beti borrokatu izan ditugu, eta orain ikusten dugu haiek aurre hartu ahalko digutela, eta batez ere salmenta horrek haien aukerak asko ugaritu ditzakela. Me empezó a intrigar un poco qué pintaba una asociación de La Rioja comprando un antiguo colegio internado en Nafarroa por el precio de 700.000 euros y qué conexión podría tener con una fundación que ya se había instalado en Navarra de sesgo religioso y que llevaba ya también bastantes años extendiéndose. Handerat saldu zuten iazko, azaroan ja hasi zituzten tramiteak, eta azkenean gu jakin genuenerako atzera bueltarik ez zegoen. Guk salatu nahi dugu udalak momentu hartan arduragabekeriaz jokatu zuela, ez bazekiten nor zegoen salmenta horren atzean, ez zutelako ikertu izan zela, bilaketa txiki batekin jakin zitekeela, ja jende hori zegoela salmentaren atzean. Había cierto run-run de que detrás de esa operación podía haber una secta ultraderechista. Y lo que descubrimos, tras hacer varias gestiones, incluso con el Ministerio del Interior, que en la asociación sin ánimo de lucro de Logroño había una persona vinculada directamente a la ultraderecha, y concretamente a la ultraderecha catalana. Y avanzando en la investigación nos dimos cuenta que esa fundación, Maestro Ávila, tenía también sus conexiones con la ultraderecha catalana. También se mezcla que la Fundación Maestro Ávila también promueve ese tipo de educación opaca y fuera de los órganos convencionales, incluso alternativos, pero bajo control, o homologados o homologables de otro tipo de experiencias educativas. Y también se mezcla un poco el que varias personas de la Fundación Maestro Ávila tienen experiencia y incluso en La Rioja también, gente que está relacionada con la sociedad que ha comprado el colegio, tienen experiencia no solo en la construcción o como gestores de empresas diversas, sino sobre todo en temas de empresas de sanidad que se han beneficiado de la privatización de, por ejemplo, la sanidad en La Rioja o del sector sociosanitario. Entonces, uno de los proyectos puede ser o bien un centro educacional, ¿no?, donde desplazar a esa cantidad de niños y tenerlos allí en un régimen, opaco, al menos opaco, por no decir otras cosas, o, es decir, podría ser también una residencia para personas mayores. Resulta curioso un poco, primero, el silencio mediático que ha habido en general, si no ha sido por destacar lo que te he dicho, ¿no? Cosas de sesgo sensacionalista, terror en la zona por el avance de una secta, faldas largas, etc. Pero de fondo hay un tema que debería de ser de interés de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra, del Ministerio de Educación del Gobierno español o incluso de Acción Social, respecto a un colectivo de niños que están educándose en un centro que no está homologado en el Estado español, cuya sede está en Panamá, y claro, es muy opaco lo que puede estar sucediendo ahí. Hay cálculos de que puede haber muchos niños en esa situación, muchos niños y niñas,
E incluso la SER, la cadena SER, ha llegado a decir que hay medio centenar. Hay otras fuentes que hablan de más de medio centenar. Nosotros hemos calculado que podrían ser incluso hasta un centenar. Y claro, es un número tan importante y es una edad tan a proteger también que, bueno, nos causa cierta extrañeza a los que hemos investigado el tema, pues eso, un poco la inacción de lo que he dicho antes, la Consejería de Educación, del Ministerio Español de Educación o de la propia Acción Social, ¿no? Zer gertatuko da, hori da gure kezka, ez dakigu etorkizunean zer gertatuko den. Gu badakigu Deierri eta Gezalazkoak eta garai batean Abartzusako udalak ere hezkuntzakoei eskatu zizkiela inspekzioak edo eta badakigu txosten batzutan jasota daudela aurroien egoera zaurgarria dela, oso irregularra dela eta bar, baina ez dakigu ze proiektu zehatz dituzten zonalde honetarako. Guk bai pentsatzen dugu ultrakatolikoak direla, ultraeskuineko jendea dela, atzetik partidu politiko arriskutsuak eta jende arriskutsua dutela, eta guk ez dugu beldurrarekin lotuta bizi nahi. Guk nahi dugu askatasunez bizi, gizarte anitza nahi dugu, aniztasunean oinarritutakoa, feminismoari lotutakoa, denontzat lekua duena, euskarak ere lekua izango duena. Sí es cierto pues, que hay cierta controversia incluso en la diócesis respecto al avance de personas que en nombre de la Iglesia han montado su propia iglesia, su propia secta. Entonces sí, evidentemente hay una conexión con la famosa secta de las monjas de Belorado, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos interesaba era eso, pues dimensionar cuántas familias estaban vinculadas a esa secta, de dónde venían, qué relaciones tenían con la ultraderecha. Gu pozik gaude Abartzusan jendea pixka bat mugitzen ari delako, eta hori ez genuen ikusi orain arte. Oso pozik gaude baita ere Deierri eta Gezalatzeko udalek eta pausuak ematen dituztela ikusten dugulako, baina ikusten dugu bestalde badirela hurbileko udalak pausurik ematen ez dutenak, isiltasunean daudenak, ikusten dugu baita ere instituzioak, batez ere igual garrantziarik edo handiena dutenak isilik daudela, eta ari naiz batez ere hezkuntza sailari buruz edo eskubide sozialen sailari buruz, uste dugulako nabarmena dela auzi honetan parte hartu behar dutela eta ekintzak burutu behar dituztela. Eta politikariei ere dei egin nahiko genieke. Ez dugu konfiantza handirik momentu honetan Abartzusako udalarekiko, guztiz itxita dagoelako, baina guk ez dugu nahi haiek gabe pausurik eman. Guk nahiko genukena da, haiek mugimendu honen lidergoan egotea, eta gertaera hauen aurrean, azkenean komunitate guztiak bat egitea.